En Umbral Ancestral no repetimos la historia oficial. La cuestionamos. Con pruebas, con datos y con las preguntas que los libros de texto prefieren no hacer. Si también crees que la historia que nos enseñaron en la escuela está incompleta, este canal es para vos. Suscríbete y activa la campana, cada semana un misterio nuevo. En el año 1519, cuando Hernán Cortés y sus soldados salieron del bosque y vieron por primera vez el Valle de México, se detuvieron en silencio. Lo que vieron los dejó sin palabras. En medio de un lago, conectada a tierra firme por 3 grandes calzadas, había una ciudad de más de 200.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, Londres en ese mismo año tenía 50.000 personas. París tenía 100.000. Roma, la ciudad eterna, tenía 55.000. Tenochtitlán era la ciudad más grande del mundo occidental. Tenía acueductos de agua dulce que atravesaban el lago Salado. Tenía mercados donde se comerciaban productos de todo el continente americano. Tenía jardines botánicos, zoológicos y hospitales. Tenía un sistema de canales que los propios españoles compararon con Venecia. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés que la vio con sus propios ojos, escribió: "Nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís". Un hombre que había recorrido Europa y el Caribe encontró que esta ciudad superaba todo lo que había visto. Y esa ciudad fue borrada de la faz de la tierra en menos de 2 años. Lo que quedó de ella está debajo de tus pies y vivís en Ciudad de México. Y lo que se está descubriendo ahí abajo está cambiando todo lo que creíamos saber sobre los aztecas. Pero antes de hablar de cómo fue destruida, hay que entender algo que la historia oficial trata muy superficialmente. Tenochtitlán no debería haber podido existir donde existía. Era una isla en el lago Texcoco, un lago de agua salada, sin recursos maderables suficientes en los alrededores inmediatos, sin piedra de construcción cercana, sin tierra cultivable. Los aztecas, que la historia describe como una tribu nómada rechazada por todos los pueblos del valle, llegaron a esa isla en 1325 sin nada. Y en menos de 200 años construyeron la ciudad más grande del hemisferio occidental. ¿Cómo? Los ingenieros modernos que estudian Tenochtitlán siguen fascinados por 2 innovaciones específicas. La primera son las chinampas, campos artificiales construidos sobre el lago mediante capas de vegetación acuática, tierra y estacas de madera. No solo servían para cultivar, eran parte del sistema de construcción de la ciudad misma. Algunos barrios de Tenochtitlán estaban literalmente construidos sobre tierra creada de la nada en medio del agua. La segunda es el sistema hidráulico. El lago Texcoco era salado. Los aztecas necesitaban agua dulce. Construyeron el acueducto de Chapultepec, una doble tubería de argamasa de casi 5 kilómetros que traía agua dulce desde los manantiales del cerro de Chapultepec hasta el centro de la ciudad. Una doble tubería, para que mientras una se limpiaba, la otra seguía funcionando. ¿Cómo sabían hacer todo esto en 1325? Si Tenochtitlán ya te está generando más preguntas que respuestas, suscríbete ahora a Umbral Ancestral. Activa la campana porque lo que viene a continuación es la parte que más incomoda a la historia oficial. Pero Tenochtitlán no era solo ingeniería. Era una civilización completa con una visión del mundo tan sofisticada y tan diferente a la europea que los propios españoles no podían comprenderla. El universo azteca estaba habitado por cientos de dioses. Pero no eran dioses caprichosos y distantes como los del Olimpo griego. Eran fuerzas naturales con personalidad, presentes en cada aspecto de la vida cotidiana. Tlaloc gobernaba la lluvia y la fertilidad. Sin él, los campos morían. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era el dios del conocimiento, el viento y el aprendizaje. El civilizador. Cipetotec presidía la renovación, la idea de que para que algo nuevo nazca, lo viejo debe morir y transformarse. Y Huitzilopochtli, el colibrí del sur, era el sol mismo hecho Dios, que cada amanecer ganaba una batalla cósmica contra las fuerzas de la oscuridad. Para los aztecas, el sol no salía solo. Necesitaba ayuda. La vida cotidiana en Tenochtitlán estaba completamente organizada alrededor de esa cosmovisión. Los niños aztecas iban a la escuela, existían 2 tipos, el Calmecac,
donde los hijos de los nobles aprendían astronomía, escritura, teología y arte de la guerra, y el Telpochcali, donde los hijos del pueblo aprendían oficios, música, danza y técnicas militares. La educación era obligatoria para todos, hombres y mujeres. Algo que Europa no lograría hasta el siglo XIX. Las mujeres aztecas podían ser comerciantes, médicas, sacerdotisas y artesanas. Podían divorciarse y conservar sus bienes. Podían llevar casos ante los tribunales. El mercado de Tlatelolco, el más grande de toda América, funcionaba todos los días con hasta 60,000 personas comprando y vendiendo. Había jueces especiales solo para resolver disputas comerciales en el mercado. Un sistema legal de comercio en 1500. Y sobre todo esto, sobre cada mercado, cada escuela, cada campo de chinampas, cada canal, estaban los dioses. Presentes. Exigentes. Y completamente entretejidos con la vida de cada persona. Porque para los aztecas, lo sagrado y lo cotidiano no eran dos mundos separados. Eran el mismo mundo. En el centro exacto de Tenochtitlán se levantaba el Templo Mayor. Una pirámide de más de 60 metros de altura con dos santuarios en la cima, uno dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y otro a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Y el Templo Mayor tenía una función que la historia oficial presenta como barbarie, pero que para los aztecas era la razón misma de la existencia del cosmos. El sacrificio humano. Los aztecas creían que el sol, el quinto sol, el mundo en el que vivían, necesitaba sangre humana para seguir moviéndose por el cielo. Sin sacrificio, el sol se detendría. El cosmos colapsaría. Toda la humanidad moriría. Desde esa perspectiva, los sacerdotes que subían al Templo Mayor no eran asesinos. Eran los hombres que mantenían vivo el universo. ¿Cuántas personas fueron sacrificadas? Las fuentes aztecas hablan de decenas de miles en una sola ceremonia de inauguración del Templo Mayor en 1487. Los arqueólogos modernos son más cautelosos, las cifras exactas son imposibles de verificar. Pero en 2022, arqueólogos del INA encontraron en el Templo Mayor una torre de cráneos con más de 600 cráneos perfectamente ordenados, de hombres, mujeres y niños. El registro más grande de sacrificio humano ritualizado encontrado en la historia de Mesoamérica. Y bajo esa torre de cráneos encontraron algo más. Algo que todavía están analizando. Y que podría cambiar lo que sabemos sobre la cosmología azteca. Si llegaste hasta aquí es porque formas parte de una comunidad que no acepta la historia tal como nos la contaron. En Umbral Ancestral, la exploramos, la contrastamos y la ponemos a prueba con evidencias, descubrimientos y preguntas incómodas. Si sientes que la historia es mucho más compleja de lo que aprendimos, este canal es para vos. Recuerda suscribirte y activar la campana. Cada semana, una nueva investigación. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. La pregunta que la historia oficial responde con superioridad tecnológica española es en realidad mucho más compleja y mucho más perturbadora. Cortés llegó a México con 400 hombres. El imperio azteca tenía bajo su control entre 5 y 6 millones de personas. Las matemáticas no cierran. La respuesta real tiene tres componentes que los libros de historia mencionan pero no desarrollan suficientemente. El primero son las alianzas. El imperio azteca no era una nación unida, era una red de pueblos sometidos que pagaban tributo y odiaban a sus opresores mexicas. Cortés no conquistó el imperio. Lo convenció de que se conquistara a sí mismo. Decenas de miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacas y texcocanos pelearon junto a los españoles contra Tenochtitlán. El segundo componente es la enfermedad. La viruela llegó a México antes que los propios españoles y diezmó a la población indígena que no tenía ninguna inmunidad. Se estima que entre el 50% y el 90% de la población del Valle de México murió de enfermedades entre 1519 y 1550. El tercer componente es el más perturbador. Quetzalcóatl. La profecía azteca hablaba de un dios de piel clara que volvería del este en el año Uncaña del calendario azteca. El año 1519 del calendario europeo correspondía exactamente al año Uncaña. Moctezuma II, el Tlatoani de Tenochtitlán,
dudó. Y esa duda le costó el imperio. Un imperio destruido desde adentro. Una profecía que nadie sabe si fue real o fue inventada después. Si este video te está haciendo repensar lo que sabías, suscríbete a Umbral Ancestral. Sigue mirando porque lo que viene es lo que nadie te contó, lo que hay debajo de Ciudad de México hoy. Cuando los españoles tomaron Tenochtitlán, tomaron una decisión que define lo que haría Europa con América durante los siguientes 300 años. La demolieron. Piedra por piedra. Los templos fueron destruidos y sus bloques de piedra usados para construir la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Los canales fueron rellenados. Las chinampas fueron abandonadas. El lago Texcoco fue drenado gradualmente durante siglos hasta desaparecer casi por completo. Y sobre las ruinas de Tenochtitlán construyeron Ciudad de México. Literalmente encima. Lo que significa que debajo de las calles, los edificios, el metro y los estacionamientos de la capital mexicana está enterrada la ciudad más grande del mundo precolombino. Y está emergiendo. En 1978, trabajadores de la compañía eléctrica encontraron a 2 metros de profundidad bajo una calle del centro histórico un monolito circular de 3.5 toneladas, el disco de Coyolxauhqui, la diosa de la luna desmembrada. Ese hallazgo accidental inició las excavaciones del Templo Mayor que todavía continúan hoy. En 2020, arqueólogos encontraron el Palacio de Moctezuma II bajo el actual edificio del Monte de Piedad. En 2022 encontraron el Tzompantli con sus 600 cráneos. En 2023 encontraron una nueva cámara bajo el Templo Mayor con ofrendas que nunca habían sido perturbadas. Tenochtitlán no está muerta. Está esperando que la encuentren. Pero hay algo que los conquistadores no pudieron destruir por completo. La cultura. El náhuatl, la lengua de los aztecas, sigue siendo hablado por más de 1.5 millones de personas en México hoy. Palabras que se usan todos los días sin saberlo vienen del náhuatl: chocolate, tomate, chile, aguacate, cacao, chicle. El calendario azteca, que dividía el año en 18 meses de 20 días más 5 días, fuera del tiempo, era más preciso que el calendario gregoriano europeo para medir los ciclos agrícolas del hemisferio americano. La medicina azteca conocía plantas medicinales que la farmacología moderna redescubrió en el siglo XX, la corteza de sauce para el dolor, que contiene el principio activo de la aspirina. Y hay algo más que sobrevivió. Los códices. Aunque la mayoría fueron quemados por los conquistadores y los misioneros, algunos sobrevivieron. El Códice Mendoza, el Códice Florentino, el Tonalpohualli. Documentos que describen la cosmología, la medicina, la astronomía y la historia azteca con un detalle que los arqueólogos todavía están procesando. Y en esos códices hay algo que los historiadores mencionan en voz baja. Referencias a una historia de los aztecas que va mucho más atrás de lo que la versión oficial reconoce. Una historia que conecta con civilizaciones anteriores. Con conocimientos que no deberían tener. Con una memoria de un mundo que existió antes del quinto sol. Un legado que sobrevivió la destrucción. Conocimientos que van más atrás de lo que la historia oficial reconoce. Si este video te está haciendo ver América de otra manera, suscríbete a Umbral Ancestral. Activa la campana porque el próximo video que traemos tiene conexiones igual de perturbadoras. Hay algo que pocas personas saben sobre Ciudad de México. Se está hundiendo. Literalmente. Porque fue construida sobre el lecho de un lago drenado, la ciudad se hunde entre 15 y 30 centímetros por año en algunas zonas. Lo que significa que los restos de Tenochtitlán, que ya están a 2 a 3 metros de profundidad, están hundiéndose cada vez más. Pero al mismo tiempo, cada obra de construcción, cada túnel del metro, cada excavación de cimientos revela algo nuevo. Los arqueólogos del INA están en una carrera contra el tiempo. Y contra el hundimiento. Y lo que están encontrando, año tras año, sugiere que Tenochtitlán era más compleja, más sofisticada y más misteriosa de lo que cualquier crónica española nos dejó entender. Porque las crónicas las escribieron los vencedores. Y los vencedores siempre escriben la historia que justifica la victoria. La verdadera historia de Tenochtitlán, la de los vencidos, la de los que vivían en esa ciudad que superaba a todo lo que Europa conocía, está debajo de la tierra.
esperando. Y cada vez que alguien excava una calle en el centro histórico de Ciudad de México, Tenochtitlán habla. Todavía. Después de 500 años. El pasado todavía habla. Solo hay que saber escucharlo. Tenochtitlán no fue destruida. Fue enterrada. En Umbral Ancestral seguimos desenterrando las historias que el tiempo intentó borrar. Suscríbete, activa la campana y nos vemos la semana que viene con otro misterio.